Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar del otro lado en este nuevo episodio del podcast Caminar Volando. Este podcast se llama Oro Puro. Y cuando ustedes se ponen a ver a qué cosa se refiere la palabra de Dios con el oro, el oro está emparentado y se pone mucho en la palabra de Dios con el ejemplo de lo que es la fe. Y a la vez la fe es una cosa rara, difícil de entender. Hemos hablado un montón de veces de la fe, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero de lo que nunca hemos hablado hasta ahora, y por eso hablo del oro puro, es que la fe, para que funcione, necesita un proceso. Que lo ideal sería que no vivamos ese proceso, obviamente sí, tocar un botón y que sea automático, pero en el mundo espiritual cada cosa lleva un proceso. ¿Y por qué le puse oro puro? Porque nosotros supongamos que estamos en una mina, ¿no? Y trabajamos en una mina de oro. ¿Y qué pasa? Estamos excavando y encontramos oro. Ahora bien, ese oro se extrae el pedazo, sea una pepita grande, una pepita chica, los tamaños no nos vamos a entrar en eso porque no va al ejemplo, pero esa pepita tiene un nivel de pureza. Hay minas de oro que tienen ciertos niveles de purezas, otros que tienen otras. ¿Qué es el oro puro? Es el oro que se purifica, que se calienta con fuego y al que se le va eliminando todo. De hecho, por eso cuando uno va a comprar de repente algo de oro, por ejemplo, yo tengo este anillo que es un anillo de bodas que está hecho con oro 18 quilates. Hay oro de 14 quilates, hay oro de 10 quilates, y cuando vos vas a comprar el oro que es 24 quilates se entiende como que es el de más alta pureza. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Que la fe funciona como el oro. Dios a todos nos dio una porción de fe. A la vez esa fe crece si nosotros oímos. Nos ponemos a leer la palabra de Dios y conectamos con Dios y lo vamos escuchando y lo vamos conociendo. A la vez, la fe es eso que vos en un momento entendés que lo tenés, pero capaz que no lo tenés en la mano, pero sabés que lo tenés. Entonces, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves, pero sabés que lo tenés. Ahora, la fe, que la Biblia dice que es como el oro, requiere un periodo de tiempo de purificación. Que significa de que esa fe que nosotros tenemos en que algo vamos a recibir de Dios se sostenga pese a los hechos que nos distraen y pese a los hechos que nos desenfocan de ese objetivo, de esa cosa que nosotros entendemos que Dios nos dio. Dios nos dio algo y nosotros estamos buscando alcanzarlo, pero sabemos que lo tenemos. ¿Se entiende? Les quiero leer una parte. En un momento, los discípulos de Jesús quisieron sacar un demonio y no pudieron, y Jesús le dijo: hombres de poca fe, esta clase solo sale con ayuno y oración. Más allá del hecho de que no nos vamos a centrar ni en los demonios en este caso, ni en que Dios le dijo hombres de poca fe, ni esta clase. No vamos a estar hablando en este caso de demonología. Pero tomamos esto como ejemplo de que Dios toma nuestra fe y requiere un esfuerzo que esa fe cobre la suficientemente textura, si se quiere usar la palabra, que no es la palabra correcta, pero es la palabra que se me ocurre, como para poder accionar en la realidad. Primera Pedro 1:7 dice, que esto encierra todo lo que yo estoy diciendo y lo pone con claridad. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que acá dice que la fe, como el oro, es probado en fuego. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos fe que Dios va a hacer algo, es normal y es parte del proceso y es inevitable que en un momento nosotros tengamos un escenario
que nos diga que eso que nosotros creemos que Dios nos dio, Dios no nos los va a dar. Y si en ese escenario, que puede durar unas horas, días, semanas, meses o años, dependiendo de lo que estemos buscando de parte de Dios, si nosotros nos sostenemos firmes en creer en esa certeza de lo que tenemos, en esa convicción de lo que aún no vemos, si nosotros nos mantenemos firmes y soportamos ese escenario que nos dice lo contrario de lo que creemos, ese escenario lo que está haciendo está purificando nuestra fe, así como el oro se purifica con fuego. Entonces, si nosotros nos mantenemos firmes y si en el momento que de repente queremos claudicar, como es muy probable que nos pase y casi inexorablemente que nos pase, nosotros en ese momento le pedimos ayuda a Dios, que Dios está viviendo adentro nuestro por el Espíritu Santo. Y de hecho la palabra Espíritu Santo en el griego es parakletos, que se traduce como ayudador. Dios está dentro nuestro no solo para amarnos, sino también para ayudarnos y para sostenernos firmes en la fe. No solo en la fe en Dios, sino en la fe en lo que estamos buscando, en lo que sea. Si nosotros soportamos el contexto y atravesamos ese contexto contrario a lo que creemos y entendemos que Dios nos dio, eso va a hacer que esa fe, así como el oro, se caliente a una temperatura que permita que sea sacada de ella, de ese oro, todas las impurezas, todos los metales que no son correctos. Entonces, purificada ya nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, nos va a permitir obtener, tener y disfrutar todo aquello que tenemos. Porque la fe que viene por el oír la palabra de Dios, por buscarlo a Dios, por conocerle a Él, es probada, y es probada por las circunstancias. Y nosotros, en las circunstancias que en general y por momentos suelen ser adversas, debemos mantenernos firmes. Y tenemos que entender que es parte del proceso, que es ineludible el proceso. Y que no es para siempre el proceso, que termina. Dependiendo qué, puede ser más corto, puede ser más largo, pero el proceso acaba. Y una vez que acaba, recibimos lo que sabíamos que teníamos. Y en el momento que recibimos aquello que sabíamos que teníamos la certeza de lo que esperábamos, la convicción de lo que nos teníamos, ahí nuestra fe es como el oro 24 quilates, es como el oro puro, sin impurezas, sin dudas. Porque en un momento Santiago, cuando habla de la fe, dice que hay gente que le pide a Dios y que no recibe porque tiene una fe frágil, que es como una onda del mar, que sube y baja y creo y no creo. Y la fe es recta, la fe se mantiene y la fe a la vez es probada. Y cuando se prueba, para que quede no se tiene que mover, tiene que estar firme. Porque todas esas pequeñas dudas, esos argumentos exteriores o a veces interiores de nuestro corazón, prueban que esa fe sostiene aquello que queremos, alcanza aquello que queremos. Entonces, un poco el propósito de este episodio del podcast, que es oro puro, entendamos que la fe requiere un proceso. Y como decía muy al principio, ¿es ideal que pase? No, a mí me gustaría que no sea así, pero es así. Y es lógico que sea así. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, o sea, no se ve. Entonces requiere ese esfuerzo. Y a la vez, si nosotros dejamos que la prueba, valga la redundancia, pruebe nuestra fe y nuestra fe pase de ser un oro de mala calidad, quizás se reduce, pero termina siendo oro en serio, esa fe puede lograr todo. Porque Dios mismo, Jesús, cuenta que si tuvieres fe como un grano de mostaza, que es así de chiquito, le vas a decir a un monte que se mueva de acá a allá y el monte se va a mover. Aguantemos el proceso en que es puesta a prueba nuestra fe. Si estamos claudicando en algún momento, pidámosle ayuda a Dios, al Espíritu Santo,
que pasada esa prueba, siendo purificada esa fe, ese oro, vamos a tener ese grano de fe que es puro como el oro, y aunque sea chiquito del tamaño de un grano de mostaza, nos va a permitir tener y obtener todo lo que querramos que esté en la amorosa voluntad de Dios. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos.